Hermanos, que busquemos el Salmo 119. Salmos 119. Y vamos a meditar solamente un pasaje del versículo 33 al 40. Salmos 119, 33 al 40. Para mí es un reto, hermanos, cuando paso a predicar los miércoles creo que en la iglesia en casa ya no es tanto nerviosismo, pero al estar aquí, hermanos, es un privilegio, ¿no? Pero es también un gran compromiso y responsabilidad con nuestro Dios. Entonces vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor, sea el Espíritu Santo quien hable en esta. Bendito Dios, te damos gracias esta tarde, Padre, porque nos acompaña, Señor. Tenemos esa plena seguridad, esa convicción, Padre, de que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento especial, Padre, para escudriñar tu escritura. Vimos, Cris, en la clase, Señor, que tu palabra es verdad, es inspirada, es soplada, Padre, y es escrita por autores humanos, Padre, siempre inspirada. Damos gracias, muchas gracias en esta mañana. Habla a través de tus siervos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, quisiera empezar con una pregunta. Bueno, yo titulé este pasaje El poder, palabra de Dios, y varios. Podría tener otro, debe ser una ventana, la gracia de Dios a través pero vamos a quedarnos ahí con el poder de la palabra de Dios. Estamos viendo ese la palabra de Dios. La pregunta con que quiero iniciar es, ¿qué son los salmos? Ya vimos al inicio de este libro, predicando, pero ¿qué son los salmos? Juan Calvino escribió: verdaderamente puedo llamar a este libro una anatomía de todas las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este espejo. Todas las tristezas, los temores, las dudas, esperanzas, penas, perplejidades y tormentas que irrumpen en la vida y se lanzan con ímpetu contra el corazón de los hombres. Todo está retratado vívidamente en este libro. Vamos a hacer una suposición, hermano. Dice que si estuvieras abandonado en una isla desierta y te dieran a escoger un libro, solamente un libro de la Biblia, ¿cuál libro seleccionar? Muchos dirán el libro de los Salmos, porque dice que en ellos encontramos una rica comida espiritual y una diversidad de alabanzas y adoración a Dios. Juan Calvino, por su comentario, creo que escogería el libro de los Salmos. Entonces podemos pensar en otro libro en la Biblia, no sé, Romanos, pero creo que la mayoría se inclina por el libro de los Salmos, porque son muy ricos y tienen una diversidad de temas. De hecho, en su comentario, William MacDonald dice: los salmos son la música del corazón, a veces quejosa y triste, y a veces gozosa y jubilosa, a veces llena de tinieblas y angustia, a veces tranquila y contenta. La música del alma de David, reservada por el Espíritu Santo de Dios, para que al oírla podamos sentirnos animados al acercarnos a Dios. El libro de los Salmos era el himnario del pueblo judío. La mayoría de ellos fueron escritos en tiempos de David y Salomón, aunque cuando hablamos de los salmos nos relacionamos inmediatamente con el rey David. De los 150, solamente 73 son atribuidos a David. Vimos hace rato los autores, ¿verdad?, de los salmos. Por ahí vimos el nombre de Esdras, ¿verdad? Sé que el Salmo 119, y te lo vamos a ver más adelante, lo escribió
lenguaje hebreo, salmos proviene de la palabra salmos, con PS, salmos, que significa una canción cantada con el acompañamiento de un instrumento de cuerda. Ahora bien, hablando específicamente del Salmo 119, este no se sabe con precisión. Lo decíamos, Esdras. Se atribuye a él porque pudo haberlo escrito después de la reconstrucción del templo. Dice Esdras 7. Si gustan, hermanos, miren, de hecho tengo como 6 hojas, pero las mitad son puros textos. Cuando dije, es un pasaje muy cortito, entonces voy a buscar pasajes paralelos a ver cuántos encuentro, ¿no? Son incontables los pasajes paralelos que hablan acerca de la palabra y sus sinónimos de la palabra de Dios. Dice en Esdras 7:6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, aquí nos describe el personaje diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. El 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Me brinco ahí al 10, Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estatutos, decretos son otros sinónimos que se le da a la palabra de Dios. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Esto le dice el rey, ¿verdad?, en carta, y le dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está en el otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. 26, y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Versículo 27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces este es Esdras. Este pasaje que vamos a ver el día de hoy, hermanos, se refiere a la ley de Jehová y es un acróstico, es decir, es un verso o un versículo de la Biblia cuyas letras iniciales forman un vocablo o una frase. El Salmo 119 se divide de tal manera que cada 8 versículos inician con la misma letra de cada una de las letras del alfabeto hebreo. La estrofa 119 del 33 al 40 que vamos a ver inicia con la letra G o H, que corresponde a la letra 5 del alfabeto hebreo. En este pasaje el salmista expresa un anhelo por ser instruido en la ley de Dios. La letra H significa ventana abierta, revelación, iluminación, vida o de vida. Entonces, empiezan con la letra H del alfabeto hebreo, obviamente traducida ya al español, pues ya no se ve esa letra. Pero el Salmo 119 está dividido en 22 estrofas, que son las letras del alfabeto hebreo. Entonces, tienen ahí su Biblia abierta, hermanos, en Reina Valera. La voy a leer yo en una nueva traducción viviente. Le iba a comentar a Cristian que nada más un comentario de la clase, porque hubo por ahí a lo mejor comentarios de que la Biblia podría tener errores. No, la Biblia es el origen que se escribió, ese es el que no tiene errores. La que pudiera tener errores son algunas de las traducciones. Tenemos la Reina Valera, tenemos de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, es donde pudiera haber
errores, pero cuando nos referimos a que la Biblia no tiene errores, nos referimos a ese escrito original. ¿Ah? ¿Sí? Hubo errores tal vez de alguna traducción y mucho más estas, porque ya estas las primero o las escribieron humanos que tal vez algunos ni creyentes o ni cristianos, o ni puede haber algún error, pero cuando nos referimos a que la Biblia no tiene error, nos referimos al escrito original. Entonces síganme ahí con su vista en Reina Valera. Yo voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento, el 34, y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. El 35, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. 36, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. 37, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. 39. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. 40. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu paz. Es bueno, hermanos, cuando estamos estudiando un pasaje, leer varias traducciones. A veces nos da un poquito más de luz. Nomás tener cuidado con alguna traducción que no esté perfecta. Eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo a discernir cuando alguna traducción no es la correcta. Entonces vamos desechando. Pero si se fijan en esta nueva traducción viviente, es muy similar a la Reina Valera. En cada uno de estos versículos vemos el poder que la palabra de Dios tiene en la vida del salmista y en cualquiera que se somete a sus preceptos. Entonces, hasta ahí, hermanos, dejo la introducción. Entonces vamos a entrar ya en materia y vamos a ver cada uno de los pasajes del 33 al 40, y en cada uno de estos pasajes yo seleccioné dos frases o dos palabras que describen, uno a la palabra de Dios y otra frase o palabra que describe ese anhelo del salmista por su escritura. Por ejemplo, en el versículo 33, enséñame, ya en la Reina Valera, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Entonces, estatutos lo podemos traducir como el establecimiento de reglas que tienen fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Vamos a leer, hermanos. Si usted no lo busquen, yo lo traigo aquí en cada uno de los pasajes. Dice Salmos 119, 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Hablaba de la frase que resalté de enséñame y de cómo se traduce ahí la palabra de Dios, tus estatutos. El Salmo 119, 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque al final del versículo dice, y los guardaré hasta el fin. ¿Cómo podemos traducir hasta el fin? Lo podemos interpretar como toda su vida terrenal del salmista, o bien hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere ahí cuando dice, los guardaré hasta el fin. Entonces, hermanos, en resumen, el salmista tenía la actitud o la disposición de ser enseñado por Dios en el camino de sus estatutos o de sus reglas. Apocalipsis 2:26 dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero también vemos en Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En Deuteronomio 7, 12 y 13 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, a veces utiliza la palabra guardado, y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te dará. Esto es el resultado, hermanos, de ser enseñado y de guardar estatutos de Dios. Esto es en el versículo 33. Vamos al versículo 34. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Aquí señala la palabra de Dios como tu ley. ¿Qué es la ley? La ley se puede traducir como un precepto, conjunto de ellos establecidos por la autoridad competente. Bíblicamente sería la revelación de la voluntad y el carácter de Dios. La otra frase que escogí, tu ley es la palabra, y dice dame entendimiento. El salmista estaba dispuesto a recibir y guardar y cumplir la ley de Dios de todo corazón. Algunos pasajes paralelos, dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santiago 1:15, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Estoy leyendo muy rápido los versículos, hermanos, porque ya los tengo seleccionados. No se apuren, yo tengo el material y se lo voy a mandar en digital. Pero bueno, si alguno está buscando los versículos, si tengo algún error, me puede decir. Proverbios 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, el salmista estaba dispuesto a recibir y guardar, cumplir la ley de Dios de todo corazón. Decía, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo número 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí la palabra de Dios, el sinónimo que pone en este pasaje es tus mandamientos. Los podemos traducir como una orden divina de alguien superior a uno inferior, que él es algo imperativo, que no se debe cuestionar. Es una ordenanza para ser obedecida. En una ocasión en mi trabajo, no he tenido muchos trabajos, hermanos, 4 o 5 en toda mi vida, llevo 32 años trabajando, me veo joven, pero no soy tan joven. Un director que tuve me dijo, me dio una instrucción, o sea, él era mi director, obviamente. No sé qué le haya dicho yo, pero me dijo, ¿me estás cuestionando? Ya no dije nada, entonces quiere decir que se debe. Así son los mandamientos de Dios, ¿verdad? No se deben cuestionar. El salmista tenía o estaba dispuesto a dejarse guiar por los mandamientos de Dios. En sus sendas tenía su voluntad. Vamos a Éxodo 24:12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 13:21 dice, Jehová iba delante de ellos de día, hablando de la palabra guíame.
en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces la palabra de Dios es guía. Nehemías 9:12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Más o menos el mismo día del pasaje. En Nehemías 9:19 dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Salmo 5:8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, refiriéndose a la senda. ¿Sí? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Confortará mi alma, el Salmo 23:3. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos 43:3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Proverbios 8:20. Por vereda de justicia guiaré, pero en medio de sendas de juicio. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, en este pasaje el salmista está expresando que estaba dispuesto a dejarse guiar por los mandamientos de Dios en sus sendas y estar dentro de la voluntad de Dios. Versículo número 36 dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y la palabra que seleccioné fue tus testimonios, y inclina corazón. Hay un refrán que dice: a donde el corazón se inclina, el pie camina. Para testimonios, ¿cómo lo podemos traducir? Se traduce como prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. La palabra Dios es la verdad. Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón? 12:34 de Lucas dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Salmo 119:112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ezequiel 33:31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Marcos 7:21-22. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Lucas 12:15 les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Dónde tenemos la vista? Primera de Timoteo 6:10, lo conocemos, es más conocido. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentados con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. En el tema que estamos viendo los miércoles acerca de los misioneros, decimos que cuál sería nuestro pensamiento acerca de ellos, si estamos dispuestos a ir a otro país que no conocemos, a un
lenguaje que no conocemos, alimentos que no conocemos. Se necesita un llamado verdaderamente de Dios para estar puesto a ir. Y a veces lo que más, en nuestra reunión dijimos que era el dinero, ¿no? O sea, no tengo el dinero para ir. Creo que no es ese el pretexto. Vemos muchos hermanos que han dejado todo, han dejado su país, su familia, se van solamente con la bendición de Dios. Y están allá, están trabajando, están llevando la palabra a otros lugares. Dice, no te desampararé ni te dejaré. El salmista está pidiendo en este pasaje a Dios que incline o dirija su corazón hacia sus testimonios, no a la avaricia. Versículo número 37 dice, aparta de mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Aquí la palabra utilizada para la palabra es tu camino. Y la otra frase es aparta mis ojos. La palabra para referirse a camino se puede traducir como la senda o vía que lleva a un sitio deseado y significa también la manera de vivir o de conducirse ser humano del creyente. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne estaba corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y el salmista nos invita, hermanos, a cuál es nuestra senda, cuál es nuestro camino. ¿Estamos en el camino correcto? Debemos de buscar siempre el buen camino. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 24:14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hechos 24:22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, de Jesús, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Isaías 33:15 y 16, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Proverbios 23:5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El salmista deseaba apartarse de todo lo que es vanidad o cosas sin importancia y mantenerse en santidad delante de Dios. Versículo número 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Aquí palabra es la frase o la que traduce como palabra. Bastante claro el concepto de palabra refiriéndose a la palabra de Dios. Pero la otra frase es confirmar. Lo podemos traducir como confiable o digno de confianza o permanecer o preservar. Se
Segundo de Samuel 7:25 dice: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme lo que has dicho. Segunda Timoteo 3:16 y 17, el versículo que estamos pensando, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 27:26, maldito el que no confiare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Pero todos los que dependen de las obras, dice en Génesis 3:10, de la ley, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Primera a los Corintios 1:6-8, así que como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una de las características de la palabra, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo podemos traducir como confirmar, como confiable, o permanecer o preservar. La Biblia nos muestra la santidad de Dios, pero también nos muestra al ser humano tal como es. Leyendo el libro que nos pasó Cristian, vemos tantos comentarios de cómo muchos tratan de confirmar que la Biblia es errónea, que no es cierto lo que dice ahí, pero muchos se han llevado esa sorpresa de que cuando hacen investigaciones resulta que se confirma la palabra de Dios. Nosotros debemos creer en ella por fe. Es obvio que todo lo que se escribe en la Biblia no lo vivimos nosotros, no lo vimos, pero tenemos fe de que así sucedió. Y la Biblia no habla solamente de lo bueno, habla también de lo malo, no oculta nada, es transparente. No habla, por ejemplo, del rey David como un hombre conforme, no solamente como un hombre conforme al corazón de Dios, nos habla también sus pecados y grandes equivocaciones que David cometió. Nos muestra la gran sabiduría de Salomón dada por Dios, pero también nos muestra su pecaminosidad y cómo se desvió al final del camino correcto. Nos enseña a un Pedro, un hombre del vulgo, que en el momento de dificultades del Señor Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, le negó. Pero nos muestra también a un apóstol maduro ya después, Pedro, predicando el Evangelio y sanando enfermos, siendo guiado y usado por el Espíritu Santo de Dios. Asimismo nos habla de Saulo, un judío fariseo, perseguidor de la iglesia, consintiendo en asesinar a cristianos, hijos de Dios, pero después convertido en el apóstol Pablo para llevar el Evangelio a las naciones, para alcanzar a los gentiles. Así que la Biblia es transparente, no es como los libros que solamente hablan de un final feliz y de todas las cosas buenas del personaje, sino que nos habla lo bueno y lo malo, es transparente. Versículo número 39 dice: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Aquí la palabra de Dios se traduce como juicio, y la palabra quiere decir, y considera a estos juicios como buenos, el salmista, ¿verdad? Pero también nos habla de que quitar el pecado.
Versículos Nehemías 2:17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. El 5:9 dice: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas. Creo que aquí tengo un... sí, 30, quita de mí el oprobio, ¿verdad? En el Salmo 31 dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Salmo 119, 25. Yo he sido por ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Oprobio, la vergüenza. 119, 22. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tú testimonios he guardado. En Daniel 9:16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos en derredor nuestro. Eso es lo que pedía el salmista: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Joel 2:19, responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Salmo 119:25, abatida está el polvo, hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tus palabras. Pero ya me pasa al siguiente pasaje. El último pasaje, o la conclusión del pasaje, dice, versículo 40, aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Aquí la palabra de Dios la podemos ver en un sinónimo como mandamientos y justicia. Y hay dos palabras. Y la otra es el anhelo del salmista por tus mandamientos. Justicia y mandamientos está pidiendo ser vivificado, es decir, tener fuerza de Dios en sus debilidades, ser alentado, ser en su palabra. El Salmo 119, 25, ya lo leímos, el 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Salmo 119, 107, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmos 119, 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. El 156 del 119. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Y el 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Bien, hermanos, hasta ahí son los versículos que me tocaron en esta mañana. Este hermoso pasaje, hermanos, sin duda habla de ese anhelo, de ese deseo del salmista de ser instruido en la palabra de Dios. Realmente algunas conclusiones y reflexiones, hermanos. Los invito a que tengamos ese mismo deseo ferviente como el salmista de ser enseñado en sus estatutos y guardar camino hasta el fin. Tener el deseo de cumplir la ley de Dios de todo nuestro corazón. Tener y respetar la voluntad de Dios y ser guiados en su camino. Inclinar nuestro corazón siempre a sus testimonios. Apartar nuestros ojos la vanidad de aquello que no tiene ninguna edificación, que no tiene ninguna importancia. Temer a Dios y ser confirmados en su palabra. Tener por buenos los juicios de Dios, los juicios de Jehová,
como lo hacía el salmista. Que nuestra oración sea siempre anhelar sus mandamientos para ser vivificados en su justicia. Vamos a buscar finalmente, hermanos, Isaías 40, no me equivoqué. Isaías 48. Dice, versículo 8 de Isaías 40. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, mi Dios. Yo te pido, Padre, por todos y cada uno de mis hermanos que están acá, que tengamos, Padre, ese anhelo, ese deseo ferviente, como el autor de este salmo, que tenía ese deseo de ser instruido en tu palabra, de ser guiado en tus estatutos, de respetar tu ley, de seguir tus mandamientos, porque eso es lo que tú deseas de todo y cada uno de tus hijos. Te damos gracias esta tarde, Padre, que tú hayas hablado a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que nos apartemos, Señor, de aquellas cosas que son vanas, que no tienen ninguna importancia, Señor, y que nos dediquemos, Padre, a ser edificados, instruidos en la palabra. Te damos gracias, mi Dios, esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice al Centro Evangélico Querétaro. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que no han sido muchos pasajes, ¿verdad que sí? Pero bueno, Dios les bendiga, hermanos. Y nos vemos entonces el miércoles acá. Tengo el material, se lo voy a mandar a los hermanos. Estamos platicando, estuvimos viendo tanto en iglesia en casa como con nuestra